tengo que decirlo. Eso es de los hippies como tú y eso, ¿no? Yo soy de la generación del punk, no de los hippies. Ya. Vamos a saludar a la gente de Radio Almaina en Granada. Hombre, claro que sí. Un gran saludo para toda la gente que nos escucha en Granada y para la gente que nos escucha en Radio Mistelera, ¿no? Sí, en Denia, a través de... Ahí en la Marina, bueno, en Denia, en la Sara, en Ondara y toda la zona de la Marina, sí. Muy bien. Pues una vez saludados, vamos a decir que esto es Lo que hay, que es el programa que se emite todos los días por la mañana a las 9 en primera edición, que a la vez sale en Facebook y en YouTube ahora mismo a las 9 Oh, de la mañana y después se nos... qué mono. En YouTube, bueno, ¿qué me dices? Sí, dos sitios a la vez. Total, Qué cosas. uno para cada persona que nos sigue. Así Bueno, no se molestan entre ellos. Bueno, bueno. y vamos a ver. ¿Y qué más iba a decir? Nada más que a la 1 del mediodía, obviamente, ya estamos en reposición. Y dicho lo cual, nos ponemos a ello después de oír un poco a todos estos chicos tan antiguos. Venga, ponlo. Y Pero entramos en faena, que sí, la cosita está que arde. Hoy va de resaca de las fallas el programa. pues va, a eso vamos. Arderá Venga, dentro de un rato. Va, vamos a ello. dale. Bueno, los dejamos, ¿no, Carlos? Porque son muy buenos, Sí, pero si no me voy a poner a tocar la batería virtual aquí, ¿no? A otros tocan la guitarra, pero a mí me gusta la percusión en la batería. O sea que. bien, los dejamos porque hay que oírlos con detenimiento y en un programa musical y contar un poco la historia para los más jóvenes del lugar y los que los vivimos nuestros 20 y pico años, pues bueno, imagínate tú, lo mayores que somos ya. Arde Minneapolis. La policía a juicio en el asesinato de George Floyd. Pues vamos a ello, porque empieza el juicio ya contra el policía acusado del homicidio. Bueno, hay varios cargos, diferentes cargos. Tú nos lo vas a contar de George Floyd. Cuenta Sí. un poco de historia primero, por si hay despiste en la audiencia, aunque me imagino que no. Yo creo que todo el mundo sabe que supuso el asesinato uno más de una interminable lista de bueno, pues detenciones que acaban en fallecimiento del sospechoso, por las razones que sean, afroamericano, que comenzaron a saltar a la opinión pública de manera masiva justamente cuando, estando ya gobernando Obama en 2014, el uso de los smartphones, los teléfonos inteligentes que permiten grabar vídeos y hacer fotos en el momento y subirlos instantáneamente a Internet, convirtiendo esas imágenes en virales, pues como digo, uno más de una larguísima lista de inmovilizaciones, detenciones, asesinatos. Digo asesinatos, y cuando digo asesinatos no es porque estén juzgados, sino porque estamos hablando de policías disparando a bocajarro contra detenidos, en algunos casos por circunstancias absolutamente faltas de proporción, como por ejemplo cometer alguna infracción de tráfico o cualquier otro motivo que les haya llevado a parar a ese sospechoso, principalmente en un coche, pero también la famosa técnica de inmovilización apoyando la rodilla en el cuello de los detenidos, que ha dado lugar a múltiples lesiones, no solamente en Estados Unidos con resultado de muerte, también en España, también en Europa. Es una práctica que se ha extendido internacionalmente, de inmovilización de sospechosos en el momento de la detención en la calle por la policía. Y lo que hace especial o
hizo especial la muerte de este ciudadano George Floyd fue que esa inmovilización en el cuello se prolongó durante 8 angustiosos minutos, en los cuales durante más de 20 veces la persona que estaba inmovilizada se quejaba de que no podía respirar, hasta el punto de que cuando fallece en el traslado de la ambulancia tras perder el conocimiento, pues el grito de queja ya casi en el último aliento, suplicando por su vida a los policías que estaban llevando a cabo su arresto, de I can't breathe, no puedo respirar, se convierte en un grito viral con el que se aunan las protestas que estallan definitivamente en todo Estados Unidos sobre que la barbarie policial, la violencia policial de sesgo predominantemente racista y supremacista blanco contra la comunidad afroamericana, y la forma en la cual además los policías envueltos en circunstancias sospechosas de detenciones que acaban en muertes de los detenidos durante el acto de la detención y que se habían convertido en algo masivo y casi cotidiano y rutinario en Estados Unidos, pues revelan algo mucho más profundo, que tiene mucho más que ver con un sistema judicial y penal pensado y diseñado justamente para criminalizar y asesinar directamente de forma estructural a un segmento importante de la población afroamericana que, por ejemplo, llega a ser asesinado estando durmiendo en su propia cama, lo cual no es la primera vez que sucede. Ya existía un movimiento que se había ido creando paulatinamente con financiación de donaciones de algunos personajes famosos afroamericanos en Estados Unidos, el movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, un movimiento muy polémico inicialmente, pero que encuentra su santo grial justamente en la viralización de ese grito de desesperación de I can't breathe, no puedo respirar, con la muerte de George Floyd, y esto canaliza unas protestas que se extienden al mundo entero y que obligan a que incluso aquellas agendas, tanto políticas como mediáticas, que habían estado ignorando o reduciendo a lo meramente anecdótico y puntual todos los asesinatos que con anterioridad se habían producido a manos de la policía, por muy escandalosos o por muy evidentemente repulsivos que resultaran y desproporcionados que resultaran, además provocándose mayores ataques aún de indignación cuando tras distintas investigaciones, las investigaciones de las fiscalías en los distintos estados de Estados Unidos solían concluir con que ni siquiera había base para procesar a los policías responsables de esos incidentes, o cuando sí había habido acusación finalmente, resultando que todos ellos eran absueltos, se produce un cuestionamiento general y un levantamiento en pie de guerra, no solamente de las comunidades afroamericanas, en las que llueve sobre mojado. Recordemos, por ejemplo, el caso de Ferguson, en donde, es más, a las protestas por asesinatos de estas o incidentes policiales de estas características se sucede la contrarréplica de una manifestación y ataques frontales de grupos supremacistas blancos venidos del resto de Estados Unidos para acabar por la fuerza con las protestas en la ciudad de Ferguson, en el sur de Estados Unidos, pues con todo ese caldo de cultivo, cuando estalla el asunto de George Floyd, lo que se pone en tela de juicio ya es que las agendas, como digo, políticas y mediáticas no pueden seguir mirando para otro lado, y es más, se produce un corrimiento en el cuestionamiento mismo de las estructuras policiales, de cómo están pensadas, cómo están organizadas. Es decir, se produce un cuestionamiento nunca visto desde los tiempos de Martin Luther King, del asesinato de Martin Luther King, porque yo estoy harto de ver la muerte de Martin Luther King en los telediarios. No, no, la muerte no, el asesinato de Luther King. O sea, Martin Luther King no se murió en su cama de una enfermedad común, se murió porque lo asesinaron de un tiro.
Entonces, bueno, pues más allá del caso concreto de George Floyd, y esto es lo que importa de este juicio, por eso es tan importante, a nivel mundial, se produce primero un corrimiento de estas reivindicaciones, es decir, un levantamiento popular masivo, que las agendas políticas y mediáticas ya no pueden seguir mirando para otro lado, contra la barbarie policial, contra la brutalidad policial que se extiende a este lado del Atlántico y que provoca muchos movimientos de tierra. Por un lado, un revisionismo histórico respecto de aquellos símbolos culturales, políticos y sociales que todavía permiten encarnar ese predominio, ese supremacismo blanco que sojuzga a las minorías étnicas como, bueno, pues lo que fueron siempre colonizados o esclavos, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en otras partes de América Latina, y ahí viene pues la revisión del cine y el arte, viene la revisión del famoso movimiento contra las estatuas de Colón y otras, vienen actuaciones de activistas en museos en Francia y en el Reino Unido principalmente, pero volviendo a Estados Unidos, lo que se plantea, sobre todo a partir de finales del año pasado, digamos verano de 2020, en plena pandemia, es no solamente cuestionar el orden supremacista de aquel país, sino también cuestionar los propios fundamentos, la propia estructura de la organización policial. Y esto es hablar mucho. Y es en donde yo me quiero realmente detener. Mirad, me vas a permitir, Manolo, que me vaya un momento A ver, de sí. Minneapolis en el estado de Minnesota, que está en el norte de Estados Unidos, donde arranca ya este juicio que va a ser incluso televisado en directo por primera vez en la historia de aquel estado. Bueno, Y me voy a ir. arrancó este lunes con las Eso es, previas. eso es, eso es decir, arrancó ayer, va a durar semanas, Sí, esto y que me vaya un momento al sur de Estados Unidos, en concreto al estado de Georgia. vale. Y voy a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque en el estado de Georgia, el que sabéis que fue un estado clave en la victoria de Joe Biden y en la derrota de Donald Trump, y que fue un estado muy cuestionado, en donde se repitió hasta 3 veces el recuento de los votos hasta por fin declarar vencedor en aquel estado a los demócratas, a Joe Biden, en donde se produjo un cuestionamiento brutal, voto a voto y centro electoral a centro electoral, de las papeletas recibidas por correo, un estado de constitución muy rural, en donde al margen de lo que es estrictamente la gran ciudad de Athens, que es la capital, realmente el resto es bastante, bueno, pues, como digo, muy disperso, muy rural, y por tanto, en donde los republicanos hasta ahora siempre habían tenido, los republicanos supremacistas además, como gran estado sureño que es, habían tenido siempre todas las de ganar y habían tenido todo controlado. Bueno, hace 2 días, este fin de semana pasado, Joe Biden, en concreto este viernes pasado, Sí. salió públicamente a decir unas declaraciones impensables hasta hace nada, si no hubiera pasado toda la marea del movimiento Black Lives Matter impulsada por el juicio de George Floyd, para criticar la modificación de las leyes electorales que los gobernadores republicanos, entre ellos y principalmente el gobernador de Georgia, están haciendo para limitar el derecho no solamente del voto por correo, sino para limitar el voto en general, de una manera escalonada. Me explico rápidamente, hasta el punto de que Biden afirmó que esta nueva ley que reforma
el proceso electoral en el estado de Georgia es el Jim Crow del siglo XXI. Jim Crow, las leyes de Jim Crow son las leyes que en Estados Unidos a comienzos del siglo XX establecieron las bases de la segregación racial en la mayor parte de los Estados Unidos, aquella por la que los negros no podían entrar en los mismos cuartos de baño que los blancos, no podían acceder a los mismos restaurantes que los blancos, no podían viajar en los mismos autobuses que los blancos, o si lo hacían tenía que ser en la parte de atrás del autobús, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para que os hagáis una idea de cómo ha sido la modificación que se ha hecho en el estado de Georgia, y para que os deis cuenta que en realidad el cisma social y político que se creó con la salida de Donald Trump es algo que está muy lejos de acabar, todo lo contrario. Es decir, los republicanos saben y están haciendo lo que creen que tienen que hacer para volver al poder en el año 2024, sea con Trump o sea con otro, teniendo en cuenta que los republicanos controlan 30 de los 50 estados de Estados Unidos. Con lo cual, sus legislaciones estatales las pueden modificar. Bueno, pues para que os hagáis una idea, lo que se ha introducido en esta reforma de la ley de Georgia es que se ha reducido la jornada de votación, es decir, el horario en el que puedes ir a votar, de manera que la mayoría de los trabajadores no van a poder ir a votar después de su jornada de trabajo, sobre todo si, como suelen hacerse, se colocan las elecciones en un día laborable, porque allí no hay permiso para ir a votar. Vas a votar después de trabajar, no durante el trabajo, no es como aquí. Para que os hagáis una idea, se han añadido muchísimas restricciones para que el voto no pueda hacerse en ausencia, es decir, no se puede hacer por correo, no se puede hacer por representación o por poderes ante un notario o un equivalente, para eliminar precisamente ese voto por correo que sobre todo en las poblaciones afroamericanas rurales permitió que hubiera 800.000 votos más que en las elecciones anteriores, en estas últimas de 2020, la mayoría de voto afroamericano, que dio el vuelco definitivo al resultado global de las elecciones en ese estado. Y, por último, por si no fuera bastante, se está reduciendo de manera absolutamente desproporcionada el número de centros de votación en aquellos distritos o barrios o municipios donde la población es mayoritariamente afroamericana, con el objeto de que no puedan votar, tengan que desplazarse a muchos kilómetros, e incluso se ha llegado a convertir en delito dar agua a las personas que se encuentran en esas innumerables colas para votar en los centros de votación abierto, porque no pueden votar en los centros que les corresponderían porque los republicanos los están cerrando. Fijaros hasta qué punto de retorcimiento de las leyes y del sentido de participación activa de la democracia están llegando los republicanos en Estados Unidos en la era ya post-Trump, que por supuesto se ha apresurado a felicitar al gobernador republicano de Georgia, diciendo que ya era hora que hubieran aprendido de lo que les pasó y del fraude que sufrieron según ellos, porque parece ser que estos son otros que han decidido patrimonializar el derecho de voto y la democracia es si voto yo y sale lo que yo quiero. Si votan otros que yo no quiero y sale lo que yo no quiero, entonces eso no es democracia, eso es un fraude electoral, ¿no? Esto no ha pasado solo en el estado de Georgia, está pasando en la mayor parte de los estados, de esos 30 que controlan los republicanos, de 50 que tiene Estados Unidos. Y tanto es así que la alarma que se ha generado entre los demócratas es tan grande que los demócratas están tratando de contraatacar, tratando de sacar adelante dos leyes de carácter federal en materia de regulación del derecho al voto a través de su mayoría, exigua mayoría, en el Senado. Recordemos que ahí en el Senado tienen 52 contra 48, es decir, que están ajustadísimos. Bueno, mejor dicho, tienen 50 con el voto de calidad de la vicepresidenta de Estados Unidos, ¿no? Por tanto, la batalla, lejos de haberse terminado con la salida de Donald Trump de la Casa Blanca,
está cada vez más enconada, más encarnizada, utilizando las instituciones para, pues como decía, para que saliera Joe Biden y dijera algo tan fuerte como que estas leyes son las leyes de Jim Crow, es decir, las leyes que pretenden reinstaurar el segregacionismo, pues evidentemente es que algo muy grave está pasando y esto es lo importante, en la agenda política y mediática actual en Estados Unidos, este debate está incorporado. Y este debate, y ya volvemos a Minneapolis y al juicio de George Floyd, Sí. está encima de la mesa precisamente por las especiales circunstancias de la muerte de George Floyd, como la gota que colma el vaso de la manera en la que están instruidos para proceder no solo la policía, no solo este policía en concreto que con enorme desprecio, cuando el otro está prácticamente que ya definitivamente no puede ni hablar, George Floyd está en el suelo, lleva ya como 6 minutos y contesta, y hay ante el ruego de un policía, me imagino que las imágenes, porque hoy día la están repitiendo continuamente, si no las visteis en su día, las estaréis viendo ahora continuamente en los telediarios y más que las vais a ver, hay un momento en que un compañero del policía que lo está movilizando con la rodilla en el cuello, le dice, oye, creo que está perdiendo el conocimiento, creo que se está mareando. Y el otro le dice, no le contesta, el que está empujándole con la rodilla en el cuello, y dirigiéndose a George Floyd, que está en el cuello, prácticamente ya semi-inconsciente, le dice, cállate que hablas demasiado. Es decir, con un desprecio absoluto Mm. a lo que estaba pasando, ¿no? Al detenido, ¿no? Bueno, más allá de que esa actuación puntual, con desprecio absoluto a la vida de la persona que estaba siendo detenida y que estaba en posición totalmente indefensa, pueda suponerle, al haber resultado de muerte, una condena por homicidio o una condena, en el caso de homicidio, estaríamos hablando de 4 años. Si la condena fuera de asesinato en segundo grado, que es de lo que se le está acusando, la condena sería de 12 años y medio. Y si la condena fuera de asesinato en tercer grado, porque allí en el estado de Minnesota, donde ocurrieron los hechos, en la ciudad de Minneapolis, existen distintas gradaciones del delito de asesinato. Pues si fuera asesinato en tercer grado, la condena sería de 25 años, pero fijaros el abanico tan grande, de 4 a 25 años. Y también puede medir la absolución, porque la tesis de la defensa es que el fallecimiento no se debe a la inmovilización en sí, sino que se debe al hecho de que el fallecido tenía dolencias cardíacas previas y además, según demostró la autopsia, estaría bajo los efectos de distintas drogas en el momento de ser detenido. Mm. Si eso sale Habría adelante, que decir la causa por la que fue detenido, es decir, una supuesta compra en una tienda cercana con un supuesto billete de $20 falso. Es decir, bueno, que cualquier excusa es válida acabó porque hasta la muriendo fecha. por un supuesto billete falso de $20. Pero Manolo, es Sí. que hemos visto durante estos últimos años ver a policías dar palizas a niños de 11 años, entrar en colegios y dar palizas a niños de 8 años, policías. Es decir, hemos visto aberraciones de tal calibre en cuanto al criterio de proporcionalidad que debe regir cualquier actuación policial, que a mí lo que me interesa no es en concreto el hecho específico y las circunstancias concretas de este juicio, sino que hay detrás todo un movimiento que ha cuestionado oficialmente la presencia de la policía hasta llegar al movimiento Defund the Police, Mm. que consiste en cuestionar la mayor y afirmar rotundamente que la policía debe ser abolida. Y cuando uno dice que la policía debe ser abolida, claro, inmediatamente saltan todas las alarmas y dicen, ¿pero cómo? ¿Y entonces cómo se va a combatir el crimen? Es que el crimen va a haber más crimen. Y dicen, no, no, no estamos diciendo que hay que hacer desaparecer en su totalidad a la policía. Dicen los activistas de Defund the Police que no solamente en Estados Unidos, sino que es un movimiento que empieza a extenderse en otras partes del planeta y en particular en Europa, donde la brutalidad policial, pero no solo en Europa, también en México lo acabamos de ver, hace nada con la tremenda, la paliza y asesinato de 2 policías a una chica en la calle, lo vimos en Chile
cuando las protestas de Chile. Es decir, el cuestionamiento, la posición del basta ya con la brutalidad policial que no se soluciona, y esto es lo interesante del momento histórico en el que vivimos, con meras reformas ni con meros castigos ejemplares a meros policías que actúan completamente fuera de sí o por motivos ajenos a lo que debería ser una actuación de la policía normal, sino que lo que cuestiona es directamente la estructura policial como está planteada. Y lo que plantean los activistas de Defund the Police es principalmente algo que me parece esencial y además muy lógico, que es, primero, el monopolio de la violencia por parte del Estado que legitima prácticamente siempre la actuación policial y que garantiza su impunidad, que es exactamente el mismo axioma, el mismo paradigma que tenemos en España con la brutalidad policial y que tenemos en España con la ley Mordaza, entre otras cosas. ¿Vale? Por eso es tan importante lo que se está juzgando en este juicio, más allá del caso concreto. Ese monopolio de la violencia policial que la legitima por el mero hecho de ser ejercido por un señor con placa, mientras que deslegitima cualquier actuación en legítima defensa frente a un abuso por un uniformado. La mera presencia en comunidades muy deprimidas, con muchas necesidades, donde precisamente por sus condiciones sociales y económicas tan deprimidas, tan devastadas, y más en un país como Estados Unidos, donde todos los conflictos sociales se solucionan con las armas, donde hay derecho de portar armas, donde prácticamente todos los ciudadanos tienen armas de fuego, y que convierte, por tanto, instantánea y automáticamente en sospechosos a los miembros de determinadas comunidades, la presencia de la policía lejos en esos barrios, en esas comunidades, lejos de resolver el problema endémico de la violencia, acrecentan sistemáticamente la violencia. Sea violencia reactiva, es decir, yo me defiendo contra la policía porque todo el barrio sabe que la policía no viene a pacificar, viene a crear problemas y por tanto, antes de que los cree, si yo estoy armado o yo tengo una banda o yo tengo miedo, soy yo el que se va por la policía en vez de esperar que la policía venga por mí, como la ya estructura mental de los uniformados de que hay determinados perfiles por razones étnicos, por razones de procedencia social, porque perteneces a un determinado barrio o a una determinada ciudad o a una determinada zona, en donde automáticamente eso te convierte en sospechoso. Y eso provoca que cuando a ti te paran porque llevas un piloto roto de un coche, si tú eres blanco y te piden la documentación, el policía no se va a poner nervioso y no te va a descerrajar 23 tiros o todas las balas que tenga en el cargador cuando simplemente vas a bajar la mano para enseñarle el permiso de conducir que te ha pedido. Mientras que si eres negro, todos los policías van a decir y van a salir al suelto sistemáticamente diciendo que como estaba en un barrio peligroso, él pensó que tenía un arma y le disparó porque pensó que tenía un arma y corría peligro su vida. Ese es el laberinto, el jeroglífico en el que está envuelto de manera sistemática mientras afroamericanos y afroamericanas mueren y mueren y mueren y mueren y mueren y mueren y mueren permanentemente a manos de la policía sin ninguna proporción y sin ningún castigo además, porque existe todo un planteamiento que de entrada, de forma estructural e institucional, incluyendo a la policía, pero también al Poder Judicial, es decir, a la Fiscalía, a los jueces, la concepción mediática de los jurados, porque estos juicios se hacen con jurado, la forma de crear estados de opinión, bueno, pero es que igual había hecho algo, igual se lo merecía, es que voy a escarbar en su vida privada y voy a sacar todas las condenas que haya tenido, como si es que los miembros de muchas de esas comunidades no hayan tenido alguna condena en algún momento dado, porque es prácticamente imposible, como ocurre en España con determinadas personas que viven en determinados barrios que por su abandono del Estado son barrios especialmente conflictivos, en donde la forma de vida es casi inevitable, rayana en el delito, aunque sea un delito leve, un delito menor. Por tanto, todo el mundo tiene condenas. Añadimos a este menú, a este mejunje, a este potaje, que en particular las comunidades afroamericanas tienen generalmente, o muchas de sus miembros más jóvenes, tienen antecedentes policiales, muchas veces por cuestiones
relacionadas con la marihuana, cuando la marihuana, que ha sido utilizado para criminalizar precisamente los barrios pobres afroamericanos y latinos, resulta que hoy día ya se ha convertido en un negocio, una vez ha sido despenalizado por muchos estados, se está convirtiendo en uno de los mayores y más lucrativos negocios legales ahora mismo, al amparo de la medicina y de los cuidados paliativos. Es decir, lo que para unos sirve como entrada directa en la cárcel y estigmatización definitiva que puede acarrear que cuando seas detenido seas directamente acribillado o seas directamente asfixiado en la propia maniobra de detención, para otros, si no procedes de esos barrios ni de esa procedencia étnica, pues estamos hablando, pues puede suponerte incluso la posibilidad de hacer gran negocio. ¿Qué interesa de este movimiento de FUND? Que la alternativa que están proponiendo es, no, yo no pretendo, ya no se me da cuenta, y por ahí va, por ejemplo, la jefa de la policía de Minneapolis, y por ahí va el ayuntamiento de Minneapolis, que en una cuestión sin precedentes, ha acordado pagar a la familia de George Floyd la mayor indemnización de la historia por parte de un ayuntamiento por abusos policiales. No tengo la cifra, la estaba buscando, hace un momento que la tenía, luego la diré, pero son, me parece que 27 millones de dólares, que es una barbaridad para ser pagadas por una corporación pública, en este caso un ayuntamiento. Es decir, hay una intencionalidad y un reconocimiento desde dentro por primera vez en la historia en Estados Unidos a raíz del caso George Floyd de que efectivamente hay cosas que no bastan reformarlas. No basta cambiar o destituir al jefe de la policía o cambiar a determinados mandos o que se condene a este policía especialmente desaprensivo, sino que implican, la propia jefa de la policía, Medaria Redondo, ha definido públicamente la muerte como un asesinato, ¿eh? Ojo, o sea, la propia jefe de la policía de Sí, Minneapolis ha calificado. Sí, pero bueno, vamos a ver, legalmente no es asesinato hasta que no se declare como tal por un jurado, ¿no? hasta que se En declare un culpable, veredicto pero firme. Entonces, todas las penas que le piden son lo que has dicho tú antes: asesinato, asesinato en segundo grado, en tercer grado y homicidio, como mínimo, homicidio. eso es, eso Como es, mi eso es. como Bueno, mínimo. pues. Bueno, el nombre del policía no lo hemos dicho, se apellida Sí, Chauvin y Chauvin, sí, Greg de nombre. sí. Bueno, Bueno, eh, como sea, porque el caso de este policía es igual, es decir, si quieres, actuó con una especial y despiadada crueldad, si quieres decirlo, pero lo que está aquí en cuestión no es en sí el tema de la policía, y es lo que se está pidiendo, y por eso despierta tanto interés este juicio, sino que aquí lo que se está cuestionando es directamente uno, que hay determinadas maniobras policiales de detención que son inhumanas y se deben prohibir y que deben acarrear, si se realizan o se realizan con una determinada circunstancia o en unas determinadas circunstancias o de una determinada manera, deben acarrear responsabilidad penal de los agentes para que se lo piensen dos veces antes de hacerlo, en cosa que hasta la fecha no se ha producido. En ese sentido, has dicho algo tú importante al principio, que no solo la policía en Estados Unidos te pone la rodilla en el cuello, sino que se ha extendido como casi una norma a nivel internacional para asegurar una detención, casi asfixiar a una persona. O si no es en el cuello, es sobre boca abajo y sobre la espalda, es decir, impidiendo en muchos casos la respiración, que si tienen algún problema Así es. físico, médico, aunque sea menor, pueden causarle la muerte a veces o sin desearlo, sin quererlo, pero saben que es una maniobra Porque peligrosa en sentido de no son protocolos que protocolos que fueron diseñados, son protocolos que fueron diseñados después del 11S, durante la guerra con Irak, mm, en cárceles como Abu Ghraib. Es decir, son protocolos de intervención diseñados básicamente para combatir, pero claro, se están aplicando contra población civil, que es lo importante, para combatir enemigos de guerra. sí, Entonces, como son protocolos diseñados así, pero que se aplican directamente contra la población que pretende sospechoso, y existe un sesgo estructural, manifiesto y evidente contra determinados colectivos de población, que en Estados Unidos son los afroamericanos y los latinos, pero en España
Vamos a ver, tienes el sesgo racial, pero además tienes el sesgo de exclusión social por pertenecer a determinados barrios. Es decir, la policía no actúa igual si tiene que hacer en Valencia una intervención en el barrio de Salamanca, en el barrio de Salamanca, vamos, en el Sánchez, ahí al lado de la avenida Reino Valencia y de la calle Colón y esta zona del centro, sí, que si hace lo mismo en el barrio de Barona. Y sí. os lo digo por experiencia porque yo he estado en los dos lados, entonces no sé lo que pasa. Entonces, vamos a ver, se van a Barona o se van a Patrais y no actúan igual. Entonces, ese diseño de protocolos para aplicar contra el enemigo de guerra, pero convirtiendo a ciudadanos comunes en enemigo de guerra, Mm, es lo que, y además con un determinado sesgo ideológico, político, racista, sí. supremacista, es justamente lo que está en cuestión aquí. Y ante la constatación manifiesta de que se hiciera lo que se hiciera, por un lado, la justicia penal, al menos en Estados Unidos, no da respuesta para impedir, a través del enjuiciamiento de cada incidente policial concreto con resultado de muerte del detenido afroamericano o no. No da respuesta para evitar que se siga reproduciendo el mismo abuso de los protocolos de detención, por una parte. Y por otra parte, a la vista de que no solamente no consigue dar respuesta y atajar el problema, sino que además hay una contrarréplica que se ha mezclado, que se ha entremezclado con una cuestión ideológico-política, ¿cómo lo diría yo? Poblacional, a raíz de la pre-campaña electoral de 2020 de Donald Trump. Recordemos el envío de efectivos en número impresionante de agentes de la Guardia Nacional a ciudades como Seattle, en el estado de Washington, a Portland, a otras ciudades que se encontraban en pie de guerra por lo mismo, es decir, contra la brutalidad policial, y se envió a la Guardia Nacional por parte de Donald Trump sin que los gobernadores de esos respectivos estados los hubieran pedido. Pues ante la constatación de que en definitiva no solamente no se resuelve el problema con una solución judicial, sino que encima se ha convertido en un casus belli, porque los lobbies allí de las armas y de los lobbies parapoliciales son tremendamente poderosos. Con todo eso, lo que ha sucedido es que no me extraña que haya surgido cada vez con más fuerza un fenómeno, un movimiento totalmente nuevo, que lo que plantea es que sí, cada vez que se genera un problema de orden público grave en una determinada comunidad, de por sí ya conflictiva, por sus condiciones socioeconómicas y poblacionales, la solución pasa por una mayor inversión en el aparato policial, en el aparato en definitiva de represión, y eso a su vez se ha comprobado que alimenta todavía el crecimiento, y además de forma exponencial, de la violencia. Lo que hay que hacer es lo contrario, hay que empezar a desinvertir en el aparato represivo del Estado y desviar esos fondos a la prevención, a la educación, a la rehabilitación de esas comunidades especialmente conflictivas. Claro, esto es una bomba atómica. Esto es una bomba atómica en toda la línea de flotación del sistema capitalista, basado principalmente en la pirámide de población, que permite que unos pocos opriman a unos muchos en una escala que va descendiendo en función de qué papel se te ha asignado, si eres hombre, si eres mujer, si vives en este barrio, si vives en este otro, si tienes una edad, si tienes otra, si tienes un color de piel o tienes otra y tienes una procedencia de una parte del mundo o tienes otra procedencia distinta. Y eso es lo que verdaderamente es importante de subrayar en el resultado de este juicio, no tanto si le condenan a 4, a 12 o a 25, sino si definitivamente se resuelve que las actuaciones, los protocolos de intervención policial tal y como están diseñados son intrínsecamente criminales. Porque esto va a permitir poner en cuestión esos mismos protocolos en otras partes del mundo, por una parte, incluido España. Y por otra parte, porque esto va a obligar a cuestionar abiertamente, más todavía, pero ya con un precedente judicial, legal, en serio, en la mano, todo ese diseño totalmente sesgado y supremacista
de la estructura policial en Estados Unidos y sus equivalentes secuelas, cada una de una manera distinta, en sitios aparentemente tan lejanos como Reino Unido, Francia, España, Italia y otros lugares del mundo. Por eso es tan importante lo que sucede en este juicio y por eso, entre otras muchas más cosas que no tengo tiempo de contar ahora, es tan importante seguirlo muy paso a paso, teniendo en cuenta además de que se está retransmitiendo en directo por primera vez en una ciudad, Minneapolis, que tengo que decir que es una de las ciudades aparentemente más liberales, más abiertas, curiosamente, de Estados Unidos. Vamos, no hay ni comparación con otras. Ni siquiera del sur, del propio oeste, supuestamente también liberal, blanco, California, las ciudades como Seattle, que he mencionado antes, o del este, como Nueva York o Boston, ¿no? Que se supone que son el paradigma de los demócratas y de lo liberal y de lo progre y tal. Bueno, pues Minneapolis seguramente sería la ciudad más progresista en ese aspecto, pero sin embargo, cuando se mira la correlación económica de la población afroamericana respecto de la población blanca, vamos a ver, la desigualdad es de tal calibre, sigue siendo de tal calibre, que sin atajar esa desigualdad, indudablemente las muertes de personas como George Floyd se van a seguir produciendo una y otra vez. Y eso es lo que en definitiva hay que cuestionar. Cuestionar que en lugar de, o sea, que seguir dándole dinero a la bestia que únicamente basa la solución en una supuesta represión que lo único que crea es más violencia aún, como tantas veces hemos hablado aquí en las manifestaciones, de por qué se produce la violencia en las manifestaciones, y se produce en un porcentaje demasiado elevado en justamente la actuación que tenga o deje de tener la propia policía, que teóricamente debería estar ahí para impedir que se produzca la violencia, y acaban produciendo el efecto contrario, y sustituir esas inversiones en soluciones cada vez más represivas y en mayor inversión y dotación de fondos a la policía. Es decir, cuestionar el modelo de crecimiento exponencial de la represión es algo en lo que creo que en Europa deberíamos estar especialmente interesados, porque estamos siguiendo el mismo camino, y sustituirlo por medidas que van en la dirección contraria a la hora de desviar las inversiones que se hacían en represión y desviarla, como digo, a cuestiones que tienen mucho más que ver con la rehabilitación, reeducación y ayuda para salir de la miseria social, ya no económica solo, porque no basta con soltar un chorro de dinero, hace falta crear infraestructuras dentro de estos barrios, estas comunidades marginales o no tan marginales, para que precisamente la violencia cese, que la única salida no sea el tráfico de drogas, que no te encuentres con armas yendo y viniendo cada 2 por 3 en esos barrios y resolviendo todos los conflictos a tiros, sea con la policía o sea entre ellos mismos. Es decir, estas o que la juventud que hay allí tenga posibilidades reales de competir en el mercado de trabajo de igual a igual con el resto de las otras comunidades. Estas son las cuestiones que están encima de la mesa, y pues eso es lo que hace tan absolutamente apasionante el juicio de George Floyd. Muy bien, como habrá más días, tendremos más tiempo de ir viendo detalles de este juicio que, como tú dices, se está retransmitiendo, pero también la mayoría de medios de comunicación se están ocupando de él. Veremos si lo siguen durante Sí, el próximo. pero pocos hablan, se quedan como siempre Bueno, en la anécdota, y y pocos hablan, por ejemplo, en lo puntual hablan. Bueno, dime. de Fund de Police, ¿no? Muy pocos, o lo ves en muy pocos medios o muy poco espacio, ¿no? Sí, señor. Sí, sí, que digo que sí, pero que casi todo se queda en la anécdota puntual, en lo que tiene que ver con las vigilias que hay alrededor, Sí. lo que tiene que ver con, bueno, el follón, el revuelo que se ha montado, pero eso es lo anecdótico. Meter el dedo en la llaga de cosas como The Fund de Police, a esto se le dedica muy poco espacio, muy poco tiempo, y esto es realmente el meollo de la cuestión que está detrás de este juicio. Muy bien, vamos, son y 44 minutos. Te lo digo para que sepas el Sí. tiempo que nos queda, que no es completo. Es decir, nos queda oír al final lo que no hemos oído al principio. Así que resérvame unos minutos para ponerlos. Así Hecho. que, así que vamos a arde el alquiler, como has dicho tú al principio, todo arde, arde el alquiler, Sí. la nueva ley de vivienda y el juego del escondite. Titulas tú lo que nos quieres contar a continuación. Pues 10 minutitos.
La semana pasada quise hablar de esto, pero no tuvimos tiempo Pues, porque nos comió mucho el espacio y hoy yo no me resignaba a darle un toque de atención a la importancia capital que tiene que acabe pasando con la ley de vivienda, en la que Pablo Iglesias vendió la idea de que era poco menos que el ultimátum que podía hacer dinamitar el gobierno de coalición si finalmente no se respetaba, como él entendía, el acuerdo de gobierno firmado en su día con el Partido Socialista. Yo porque he dicho, primero, he hecho una broma con lo del arde, arde, porque es un poco como estamos viviendo un poco unos tiempos que parecen que fueran la resaca de las fallas, ¿no? Con los noches ardiendo que no han ardido este año, pero en realidad es que la cosa está muy caliente, pero en la línea que también sabe manejar el Partido Socialista, ¿no? Lo digo porque, a ver, sabemos que han pasado varias cosas al respecto. Sabemos que ha habido una gran polémica con el tema de que la ley de vivienda debía estar incorporado no solo la cuestión de los alquileres, también la cuestión del suelo público. Y sabemos que hay dos posiciones muy enfrentadas, tanto en el mercado inmobiliario, vamos a llamarle así, es decir, los agentes interesados en el mundo muy económicamente cuantioso de la vivienda en general, como en los agentes políticos, incluyendo no solamente al gobierno de coalición, sino en general a todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, porque esa es una ley que se tiene que aprobar en las Cortes, no es un real decreto ley que luego vas a convalidar. Entonces, entre otras cosas, porque el Partido Socialista, y ahí ha estado su jugada del escondite, no ha querido hacerlo así, con gran cabreo de Iglesias. No estaba, desde luego, la forma de aprobar el texto que fuera y de tramitarlo no estaba en el acuerdo de gobierno. No se decía tenía que ser por Real Decreto Ley de forma urgente y luego ya lo convalidaremos, buscaremos acuerdos para convalidarlo en el Parlamento, sino que se está tramitando como una ley ordinaria. Esto ya da idea de que el Partido Socialista, tanto en el grupo parlamentario como en el gobierno, va en este tema con desgana, es decir, va porque no le queda otra, pero no va con ninguna ganas y por eso va por la vía lenta. ¿Y por qué va por la vía lenta? Pues porque lo que está jugando es a la geometría variable en el Congreso. Es decir, sabemos que en materia de alquileres había dos posiciones muy cerradas entre dos partes del gobierno. Una parte que sería la de Podemos y algunos ministros socialistas que abundaban en la idea de que era necesario un control del precio de los alquileres, como se ha hecho en otras ciudades de Europa. Y por otra parte, hay otra línea de gobierno, que es representada por la ministra de Economía, como no, Nadia Calviño, pero también por uno que suele presentarse siempre como una especie de comodín, moderador, un poco el gran conciliador dentro del gobierno, que es José Luis Ábalos, que es la idea de que lo que hay que hacer, que no se puede hacer una contención de los precios por ley, más allá de que esto suponga o no un intervencionismo permitido en la Constitución o no, sino que eso no sería eficaz en cuanto a que, por el contrario, una estrategia de deducciones fiscales permitiría pues, obtener unos mejores resultados. Bueno, esto es una parte de la batalla. ¿Y qué ha decidido hacer en realidad el gobierno de Pedro Sánchez con la salida de Pablo Iglesias? Pues lo que ha hecho ha sido tirar la piedra y esconder la mano. Es decir, pasarle la pelota, la patata caliente al Congreso de los Diputados y esperar, presento el proyecto como a mí me interesa, pero dejando abierto la posibilidad de que sean las enmiendas del resto de grupos políticos los que habrán de ponerse de acuerdo para determinar si finalmente la ley sale así o sale asá. Claro, esto a mí me parece que es una tomadura de pelo impresionante porque no se corresponde para nada con el acuerdo de gobierno que se había alcanzado. No tanto porque el acuerdo de gobierno no dice que
necesariamente tenga que hacerse una ley de fijación de topes máximos en los precios de los alquileres. Pero cuando yo he dicho es que el problema de los alquileres no es solo fijar o no precios de alquileres, sino que la ley de vivienda tiene que ir necesariamente o debería ir necesariamente mucho más allá, me estoy refiriendo a unas declaraciones de, vamos a ver si lo digo correctamente, del gobernador del Banco de España, el actual, que yo no conocía de nada, lo vi ayer de casualidad, en el que de una manera para mí sorpresiva reconoce que la limitación del precio de los alquileres podría ser beneficiosa para reducir el precio a corto plazo, pero que a medio plazo y a largo plazo no serviría absolutamente de nada, y que la solución a medio y a largo plazo indudablemente pasa por que hubiera una oferta masiva de viviendas y por tanto de viviendas públicas, de suelo público. Bueno, pero eso Y es a muy claro, largo plazo. Que hay claro, viviendas pero públicas. esto dicho por el gobernador del Banco de España, que es lo que le da el valor añadido a este planteamiento, a estas declaraciones, que es el gobernador del Banco de España el que lo está diciendo, cuando hasta ahora estábamos acostumbrados a que los gobernadores del Banco de España, cada vez que abrían la boca, subía el pan. Es decir, porque tenían una serie de recomendaciones que eran absolutamente contrarias a cualquier cosa que no fuera la defensa corporativa de los intereses de los grandes tenedores de patrimonio, del capital financiero, etcétera, etcétera. Y que además luego han quedado con una credibilidad cero después de que tanto los tribunales de la Unión Europea como incluso el propio Tribunal Supremo haya tirado por tierra sus tesis en temas como, por ejemplo, la banca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Carlos, por ir concluyendo, porque nos quedarían 4 minutos, ¿en qué situación está ahora mismo esa ley? Es decir, para que nuestra audiencia sepa, con todo el barullo este que hay, que si yo propongo, si yo digo, Ábalos dice, etcétera, la bronca que ha habido que conocemos entre Podemos y el PSOE, miembros del gobierno de coalición. Ahora mismo, ¿en qué situación se encuentra esa ley? Ahora mismo hay un proyecto de ley que se ha presentado por el Gobierno al Congreso de los Diputados, Mm, sobre el que se pueden hacer enmiendas. En ese proyecto de ley sí. lo que se plantea es directamente el modelo Ábalos, el modelo Nadia Calviño, no se plantea el otro. Es decir, en ese aspecto, la esperanza de Pablo Iglesias anunciando que se presentaba a la Comunidad de Madrid es pueril, porque además de que se va a tener que ir mucho antes, no ha resultado, con independencia de lo que pase en la tramitación en el Congreso de ese proyecto de ley, del Gobierno no ha salido la propuesta que pretendía Pablo Iglesias, que yo tengo que recordar en este punto unas declaraciones de la tertulia de aquí del Lliure Directe del pasado viernes de Alex Corrons, que es uno de los contertulios habituales en la tertulia, que hablando de este punto decía, y yo estoy bastante de acuerdo con él en ese aspecto, decía, realmente en la limitación de precios sabemos que va a provocar, si se llevara a cabo, sabemos que va a provocar un afloramiento, o mejor dicho, una ocultación del precio real, incentivando el pago de la diferencia en dinero negro. Mm. Es decir, no es que va a reducir el precio, se van a seguir anunciando zulos de 30 metros a 1.100, 1.200 euros al mes de alquiler, pero lo que pasa es que, como no voy a poder anunciarlo a 1.100 o 1.200, lo va a tener que anunciar a 900, por poner un ejemplo, si hubiera esa limitación en el precio de los alquileres, pero a la hora de decir que vamos a firmar el contrato, no, o me das 300 bajo mano todos los meses o yo no te alquilo. Entonces, bueno, eso es una interpretación muy posible que suceda, al menos en un porcentaje de alquileres determinado, del campo de viviendas en alquiler determinado. Habrá otros en los que yo pienso que no será tan fácil hacer eso, Alex, si nos estás escuchando o viendo, es decir, no se puede generalizar, pero es cierto que eso va a tener una incidencia, es decir, el desplazamiento del precio, en lugar de ser todo declarado oficialmente, pues una parte desplazado a dinero negro, con lo cual no se va a conseguir el objetivo pretendido de que bajaran realmente los precios de alquiler, pero hay una segunda parte que es de cajón, y ahí Alex tiene toda la razón, y es justamente lo que ha dicho el gobernador del Banco de España, por eso lo he citado. Es decir, mientras no haya
un incremento masivo de oferta de viviendas en alquiler y ello implica unas políticas distintas por parte de comunidades autónomas, ayuntamientos y Estado, poniendo encima de la mesa en el parquet inmobiliario, en el mercado inmobiliario, vivienda en alquiler de carácter público, no se va a conseguir bajar los precios. Por tanto, esto, como siempre ha ocurrido con la vivienda y la habitabilidad en España, no es una cuestión de precios de alquiler, es una cuestión de política de Estado en materia de suelo. Y por esto es que la ley de vivienda, que no entra a fondo en cambiar el paradigma de oferta de suelo público y de vivienda pública para atajar esta inflación gigante que tenemos con tanto piso en manos de los bancos, tanta vivienda de primera vivienda y segunda vivienda en manos de los bancos parados, incluida la Sareb. Es por esta razón que el resultado que se pueda dar de la ley de vivienda apunta todo a que va a ser otra oportunidad histórica perdida más en un momento de absoluta necesidad, como se va a producir y se ha empezado a producir ya, de los ciudadanos con menor poder adquisitivo y más excluidos por el resultado, entre otras cosas, de la pandemia. Y además, y para concluir, va a suponer no solamente una amenaza perdida, sino que encima el perpetrador de esta oportunidad perdida va a, como digo, tirar la piedra y esconder la mano, devaluando su participación como protagonista en este tema y escondiéndola a través del resto de partidos políticos en el Congreso. Por eso decía que ardían los alquileres y que encima estaban jugando al escondite con la ley de vivienda. Muy bien, pues lo dejamos ahí. Y también es otro tema que seguiremos y podemos seguir ampliando información, opinión y todo lo que creas conveniente. Nos vamos, Muy bien. Carlos, ¿vale? Vale, pues nada, hasta la semana que viene, a ver si venimos con un buen camión de bomberos y apagamos tanto fuego, porque hijo mío, que no damos abasto, que llevamos una rachita, una temporadita, que esto es incendio tras incendio tras incendio, tanto en la actualidad de España como en la actualidad internacional, ¿no? Como estáis viendo. Pues sí, señor. Y menos mal que antes atascado el canal de Suez, si no, aquí se iba a liar la cosa. Bueno, seguimos Muy la semana que bien, viene. Que vaya bien, que haya salud. venga, igualmente. Hasta luego. Salud a todas y a todas en Radio Clara. Muy bien, Carlos, ya nos hemos ido de la radio. Nos hemos ido de la radio, seguimos en el vidrio por poco rato más. Por poquito, Eh, muy poquito que vamos muy apurados. que hay cosas que hacer. Bien. Y suele preguntarte, ya que te tengo a tiro, bueno, los espectadores dirán, bueno, estos pesados que ahora que se ponen a hablar de sus cosas internas, pero bueno, como te tengo a tiro, Si son internas, paro la grabación. el lunes que viene, a ver, son internas, pero no tanto, el lunes que viene es festivo, porque es el lunes de Pascua, pero el martes no, qué fem. Pues obviamente programa, compañero. Programa y más programa, te me has vuelto El marxista. martes que Anguita, salimos. ¿quieres una anguita? El martes salimos. El martes Salimos de salimos. paseo, salimos de El, paseo. el martes no es fiesta, es que no tengo un calendario Claro, no, aquí. no es fiesta, no, no, no Aún, es fiesta, no. aún tengo el Ya de te lo digo, ya te lo digo yo que no. Que lo he pues, mirado y he dicho a ver si me escaqueo, pero nada, no, no hay forma. no, no, no. O sea bueno, pues eso. Y eso que no había cosas de las que hablar, pero joder, solamente con lo de George Floyd Lo de George Floyd es y muy con lo de los bueno, alquileres y la vivienda, hay temita ahí, ¿eh? pero hay tema para más programas, se pueden seguir, no hay que agotarlo Hombre, hoy. hombre, yo Acaba de empezar. el tema de Defund de Police, a ver, ya sé que puede sonar utópico si se quiere, pero el hecho mismo de que se plantee, a ver, aquí porque no nos llega prácticamente porque es un debate que no interesa que llegue aquí, Fue en pero en Minneapolis Estados donde Unidos está cada vez más en marcha y más que va a estar conforme el juicio se celebre, ¿eh? Fue en Minneapolis donde el ayuntamiento decidió Claro, destituir a la claro, policía. claro, claro, Es claro, 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 decir, claro, claro. todos al carajo. Y Claro, 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 porque allí la claro. policía, que aquí es local, en realidad allí hace las funciones de lo que hace aquí la policía, el Cuerpo Nacional de Policía, ¿no? Porque después por encima de ellos está la Guardia Te he Nacional perdido. o la Policía Federal. ¿Más perdido? No, bueno, son cosas distintas. Es decir, la policía
en funciones de lo que aquí llamamos tanto policía local como policía nacional, Sí, dependen del ayuntamiento, dependen del ayuntamiento. por tanto, el policía, no hay policía local y policía nacional, es decir, es la Sí, misma cosa, sí, ¿vale? Luego, la Guardia Nacional en realidad son reservistas del ejército, sí, cuya movilización, la competencia la tiene el gobernador del estado, es el que puede ordenar su movilización y sí. su despliegue en las calles, Lo en vimos las calles. en lo del asalto al Capitolio, que El gobernador del estado es el que lo sí, puede autorizar, y luego estaba Donald Trump, que por decreto presidencial, por su cuenta, y pues bueno, porque yo me llamo de segundo apellido Nerón y decido incendiar Roma, pues decide movilizar y mandar sin que nadie se lo haya pedido. Este es un buen ejemplo. Lo que sucedió en Seattle, en Portland, con la movilización de Guardia Nacional por parte de Donald Trump, es un buen ejemplo de cómo lo que antes se estaba contando, ese monopolio aparentemente legítimo de la violencia que tiene el Estado, y que se está cuestionando cada vez más, y ya era hora de que se cuestionara ante tanta impunidad y ante tanto abuso, y ante tanto crecimiento exponencial, tanto de presupuesto económico como de inversiones, como de todo lo que es un modelo que en definitiva consagra la represión y la muerte, ¿no? Como se ha visto en particular para determinadas comunidades que lo sufren más que otras. Pues como digo, esta idea de que a una zona de conflicto, si tú le añades mayor presencia policial, lo único que haces es que en lugar de apagar el conflicto, genera más conflicto todavía y por tanto más violencia todavía, y esa violencia que ha crecido es la que justifica que se pidan más refuerzos y más inversiones y más presupuesto para más policía, que generará más violencia, y a su vez se va retroalimentando, y este es el proceso que Estados Unidos empieza a comprender ahora, que ha vivido instalado en él desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial, y con una especial saña en la represión de los movimientos de derechos civiles en los años 60, y de ahí en adelante no ha parado de crecer en espiral ese planteamiento tan absolutamente represivo. En este caso, en donde Donald Trump envió a la Guardia Nacional a estos dos estados, no solo contra la opinión pública, sino contra las propias protestas de los alcaldes de las ciudades y de los gobernadores de los estados que recibieron la presencia de esa Guardia Nacional. Recordemos que hubo desapariciones de manifestantes, hubo allanamientos sin parar, hubo detenciones preventivas sin ninguna justificación y sin que se supiera durante 3 días dónde habían estado los detenidos, que luego no fueron puestos ni siquiera a disposición judicial, ni hubo cargos. Es decir, un planteamiento de guerra total, de guerra civil, pues eso, de derecho del enemigo, del que tantas veces hemos hablado en este programa, ¿no? Que es una constatación definitiva de que los activistas que están moviendo, ahora se dice que era una utopía, pero cuando Black Lives Matter empezó en 2014, precisamente a resultas de una sucesión consecutiva de incidentes con resultado de detenciones policiales con resultado de muerte de afroamericanos, también nunca nadie pensó que se iba a llegar a las movilizaciones que se produjeron y que estallaron definitivamente a raíz del asesinato de George Floyd. Por tanto, lo que en 2014 parecía utópico, pues en 2020 se convirtió en realidad. Ahora que podemos pensar que lo de Defund the Police es una barbaridad y una utopía, y qué bonito sería el desmantelamiento de las estructuras policiales, el romper con esa cadena permanente de que solamente mayor infraestructura, inversión en recursos policiales soluciona el problema de la violencia. Romper esa dinámica, esa idea, nos puede parecer lejanísima y un futurible que nunca pasará. Pues quién sabe, es que igual, al menos de forma limitada, en determinados casos empieza a pasar. Empezamos a ver modelos de gestión de ese módulo alternativo de gestión de la violencia, ¿no? Que le quite ese marchamo de legitimación per se que tiene el monopolio
de la violencia por parte del Estado, ¿no? Y claro, planteamientos como estos son auténticamente revolucionarios. Es decir, si estamos hablando aquí de la revolución, la revolución, la revolución, esto es puramente revolucionario. Y esto es una bomba nuclear y de gran recorrido en la línea de flotación del sistema capitalista 2.0 del siglo XXI, porque los privilegios siempre ha sido así, pero hoy día es todavía más evidente, se mantienen principalmente gracias a la bota militar. Y todos los programas de los países supuestamente democráticos, empezando por la Unión Europea, y lo vemos con Frontex, lo vemos con el control del flujo migratorio, por ejemplo, etcétera, etcétera, y no solo ese, lo hemos visto con el tema del control de la pandemia, etcétera, etcétera, están incardinados y dirigidos a un crecimiento constante y permanente del negocio legítimo y monopolístico de la violencia a cargo de los estados, que lo que hacen es proteger principalmente determinados privilegios. O sea, yo no me puedo imaginar lo que dirían los jueces del Tribunal Supremo Español o del Tribunal Constitucional si tuvieran que ponerse a analizar pues planteamientos como los de Fundepolis, es decir, quitarle el monopolio de la violencia al Estado. ¿Pero cómo? ¿Pero esto es un Estado democrático? Sí, hombre, un Estado democrático en el que me matan sistemáticamente si soy gitano, o si soy pobre, o si soy de determinados sitios. Claro, ha habido que llegar a un extremo que históricamente, porque además esto no es una cosa puntual de 2014 o 2020, el caso, me refiero, de la violencia policial contra la comunidad afroamericana, sino que forma parte del ADN, de la génesis misma del Estado esclavista y segregacionista en cómo se fundó Estados Unidos, ¿no? Entonces, y que se ha mantenido de diversas formas disfrazadas de aparentemente democráticas e igualitarias a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, yo no me quiero imaginar eso trasladado aquí a España, lo que tiene que suponer, lo que supondría de reversión y de confrontación con una mentalidad que todavía sigue creyendo que el Estado soy yo y la calle es mía, como diría el señor Fraga Iribarne, ¿no? Y que subyace en tantas y tantas resoluciones sobre el tema de las manifestaciones, sobre el tema del uso de la vía pública, sobre el tema de que prácticamente sobre el tema, por ejemplo, de los contenedores. Claro, muchas de estas cosas, pues en España, esta mentalidad y este conflicto frontal que existe ahora mismo en Estados Unidos con la cuestión de la brutalidad policial sesgada, además, respecto de unos determinados colectivos de población, en aquel caso afroamericanos, aquí puede ser independentistas catalanes, como lo fue en su día, con el mundo Berchale, ¿no? En donde pues, había leyes especiales que te permitían estar detenido e incomunicado no solo de tu familia, sino de incluso de la presencia de un abogado durante 10 días de torturas e interrogatorios, ¿no? Que no nos acordamos ya, pero que fue hace 4 días, que fue en los años 80-90, todavía en los 90 se mantenían las leyes antiterroristas. O sea, este mismo planteamiento de utilizar, es decir, tú eres el enemigo por definición dentro de mi propio país, dentro de mi propio Estado, y contra ti utilizo, sin pestañear además, todo el monopolio de la violencia supuestamente legítima que me autorizan y que me legitiman las leyes y la supuesta democracia, que ya hemos visto como luego se puede trucar, como están tratando de trucar los gobernadores republicanos adeptos a Donald Trump, incluso después de que Trump se haya ido, cambiando las normas de participación electoral en sus distintos estados, pues ese conflicto que tienen allí, en realidad lo tenemos aquí y lo tienen en Francia, y lo tienen en Francia, vamos a ver, en Francia el conflicto también racial, pero también socioeconómico, de no futuro que se tiene con la juventud y con el problema no resuelto de la integración de las comunidades magrebís principalmente, pero también la inmigración africana de lo que fueron las antiguas colonias francesas, es decir, todos aquellos países europeos que hemos, incluyendo España, que hemos sido imperios coloniales, estamos pagando las consecuencias de no haber resuelto desde un punto de vista democrático la integración de nuestros colonizados. Y por eso
nosotros tenemos aquí, aparte de nuestro problema secular como Estado con la etnia gitana, pero tenemos ese tratamiento tan diferenciado, tan xenófobo y en realidad tan racista, que más que racista yo diría que es directamente del colono frente al colonizado. Es decir, los españoles éramos y hemos sido los colonos, y los colonizados son aquellos a los que se metemos como segunda o tercera fila o categoría de ciudadanos, y lo vemos constantemente, pues que son principalmente procedentes de América Latina, o con la nueva inmigración procedente de África, etcétera, etcétera. Es decir, y lo mismo, el mismo problema tiene Francia, el mismo problema, aunque de otra manera, tiene el Reino Unido, y lo ha tenido durante, sobre todo en las explosivas décadas de los 70 y en parte de los 80, que tuvo un gran problema racial en el Reino Unido, con la llegada masiva sobre todo de inmigrantes caribeños que alcanzaron la independencia y bueno, pues no sabían qué hacer con ellos, y se vinieron al Reino Unido en busca de una vida mejor, y se encontraron con que, bueno, pues que se promulgaron leyes que eran totalmente discriminatorias, y sobre todo que se justificó permanentemente la brutalidad policial, los allanamientos constantes y el hostigamiento constante sin ninguna razón y justificado. Es decir, lo que vemos hoy día con los juicios contra policías en España, en materia, por ejemplo, de manifestaciones, y todo el discurso de la opinión pública, o publicada, mejor dicho, de los medios, de los grandes medios de comunicación al respecto de criminalizar sistemáticamente la protesta callejera, es algo que ya se ha vivido, ya se ha hecho en Inglaterra, se ha hecho en Francia, por supuesto se sigue haciendo todavía hoy en Estados Unidos, pero empieza a haber algunos, yo diría, brotes verdes. Los de Estados Unidos son algo más que brotes verdes, ya lo hemos visto. Claro, después de tanto y tanto derramamiento de sangre, tanto y tanto dolor, ¿no? Pero en España estamos viendo cosas muy raras, como por ejemplo que cada vez empieza a haber más intervención que se sepa, porque antes no se sabía, de asuntos internos abriendo expedientes a policías por actuaciones totalmente brutales en detenciones. La última, sin ir más lejos, a una chica en Alicante porque no llevaba la mascarilla, Sí, ¿no? Vimos lo de Linares hace pocas semanas. sí, en fin. Vimos lo de Barcelona en el Raval, que acabó con la muerte del detenido, y con la policía intimidando a los vecinos en búsqueda de quien hubiera grabado la escena en vídeo a través de un teléfono móvil. Es decir, que, a ver, empieza a haber una cierta sensibilidad. Yo vi el testimonio de la persona que grabó el episodio de Alicante, que era una mujer, y lo dijo con una naturalidad. Me puse a grabar porque aquello era tan desproporcionado, patadas en la cabeza, la chica en el suelo, o sea, era tan bruto que es que, vamos a, me puse a grabar porque es que era lo más natural grabarlo, o sea, es decir, que se pase a ese posicionamiento donde la gente, en lugar de tenerle miedo a la policía, empiece a decir, no, vamos a ver, tiene que haber un límite. Ya sé que luego hay otros que aplauden y todas esas cosas desde los balcones a la policía cuando detiene a no sé quién o no sé cuántos, pero también empieza a haber cada vez más gente que dice, no, vamos a ver, una cosa es que tú tengas, podría discutirse, ¿no? Que tengas un papel determinado en la comunidad y servir y proteger, ¿no? Que se dice. Y otra cosa muy distinta es que esto presuponga que por sistema esté justificado que tú puedas abusivamente hacer lo que te parezca. Hay ahora mismo una discusión que me parece muy interesante respecto a si la policía puede, ¿no?, allanarte una casa privada porque estás organizando una fiesta ilegal en el tema del COVID. ¿Qué ha sucedido? Una tremenda discusión jurídica ahora mismo sobre si hay o no hay derecho de hacerlo, porque la justificación que da la delegación de gobierno de Madrid, recordemos, del PSOE, es que los agentes decidieron, ellos por su cuenta, que efectivamente el concepto de flagrancia se daba porque no le abrieron la puerta cuando les dijeron que les abrieran la puerta, sin mandamiento judicial. Claro, da la casualidad que eso ocurrió en el barrio de Salamanca, que tienen buenos abogados en Madrid, que tienen buenos abogados, evidentemente, se han buscado buenos abogados, van a salir los abogados a decir, ¿cómo? Oiga,
Quien tiene que decidir si había flagrancia o no, no porque te abre la puerta, porque ¿qué delito estoy cometiendo? Estoy cometiendo una infracción administrativa. Usted me multará, pero si usted no puede entrar en mi domicilio sin un mandamiento o una orden judicial. Vaya usted a Plaza Castilla, obtenga la orden judicial y luego vuelva. Y luego ya hablaremos. Pero usted no me puede tumbar a lo bruto la puerta de casa, Sí, que sí, no era un bar. sí, sí, sí. Entonces, que evidentemente es un argumento rebuscado para justificar algo que no era justificable, que era tener montado una fiesta en un piso turístico a altas horas de la madrugada, sin ninguna duda, pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de las limitaciones del poder hasta ahora omnímodo de la policía para decidir ellos por su cuenta cuándo se puede saltar la ley y que no pase nada y que encima lleguen los jueces y se lo justifiquen. Entonces, bueno, están empezando a haber cuestionamientos desde derecha y desde izquierda del poder omnímodo de la policía también en España. Y desde ese punto de vista, pues esto no hace más que abundar en que estamos en una tendencia internacional a cuestionar, precisamente porque cada vez se conocen más el número y la salvajada de desproporciones que se dan en actuaciones policiales, que generan que ya empieza a haber un caldo de cultivo, una opinión pública cada vez más sensibilizada y que digan, oiga, esto no puede ser, o sea, me da igual que usted esté uniformado, que tuviera las razones que usted quiera, que el orden público, que la abuela fuma, que es que lo hace para servir y proteger. No, 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 no. Vamos a ver, hay límites y límites. Claro, si encima de esto, afortunadamente en España esto no pasa con la frecuencia, porque sí que pasa, pero no con la frecuencia Mm. con la que pasa en Estados Unidos y encima de una manera tan absolutamente estigmatizada a un sector concreto de la población por razones étnicas, ¿no? Mm. Razones racistas, en definitiva, ¿no? En fin, Como ocurre en Estados Unidos, pero pasar también pasa. Entonces, que se empiece a cuestionar esto, perdóname, pero me parece que es uno de los fenómenos más revolucionarios y más importantes en la práctica a los que estamos asistiendo en este siglo XXI, ¿no? sí, señor Carlos, lo dejamos, que tenemos... Ahí acabamos por hoy. Y bueno, pues nada, pues la semana que viene más, si queréis más, pues más. Hala, la semana que viene más. Pues sí, señor. ¿Vale? Vale, Un abrazo. hasta luego. Hasta luego.